Y amanecemos rodeados de viajeros. Sarita, y este es el tuyo, ¿cierto? Este tráiler. Sí. Acaba de llegar el carro que fue inspiración para nosotros para hacer la clandestina. Con ustedes, las pinturas rupestres de Cerro Azul. Hay demasiados murciélagos. Respira, sueña, viaja en la clandestina. Isa por ahí, Isa por ahí, Isa por ahí, Isa por ahí, Isa, Ricky, Río en la clandestina. Respira, sueña, viaja en la clandestina. Mañana lluviosa en San José del Guaviare y amanecemos rodeados de viajeros. Ayer llegamos a un camping y nos llevamos la sorpresa de que esto estaba lleno de campers y proyectos viajeros. A mí me emociona mucho ver esto en Colombia. Se los voy a mostrar como por encimita. Aquí está la clandestina, aquí proyecto viajero número 1, aquí proyecto viajero número 2, una combi, por acá proyecto viajero número 3. Hola Río, saluda Río, mi amor, saluda, saluda. Proyecto viajero número 3, una carpa de techo, por aquí un trailercito. Sarita, saluda. Hola. ¿Y te acuerdas de la canción, Sarita? ¿Cómo es que es la canción? Isa por ahí, Isa por ahí, Ah. Isa, Ricky, Río en la clandestina. Respira, sueña, viaja en la clandestina. ¡Ay! Sarita, y este es el tuyo, ¿cierto? Este tráiler. Sí. Está hermoso, está demasiado bacano. Muestra. Acá es el camarote mío. ¿Ese es el Acá. camarote tuyo? Sí. Sí. Acá es la cama de mis papás. Está Este acá. es el televisor, unos Wow. armarios. Wow. Y por allá atrás es la cocina. Acá se ponen acá están los azúcares, acá están los platos y acá al otro lado están las ollas. Tienes un montón de cosas, Sarita. Sí, Wow. El papá le está soplando. Sarita, te falta algo. El papá te está soplando. el cajón. Ah, es ese. Ah, mira el cajón. Uy, nunca uno se imagina que de ahí salga. ¿Y estos son todos los proyectos que has conocido, Sarita? Sí, Y por acá tenemos otro camionzote. Este sí es camionzote. Vean. Y por allá al fondo hay más. Y hay gente en carpa también. Acaba de llegar el carro que fue inspiración para nosotros para hacer la clandestina. Se llama Catleya y honestamente, en mi opinión, es uno de los campers más completos y más bonitos. Es también una Kia y es 4x4. Vean, aquí está, es demasiado hermosa. Es un poco más pequeña que la nuestra, pero esta fue nuestra inspiración para hacer la clandestina. Tiene toldo y lo mejor es que la hizo el mismo dueño, o sea, todo lo hizo el mismo dueño. Vean esto tan hermoso, oigan. Amanecemos en el camping, todavía tenemos vecinos. Vean nuestros vecinos, por allá arriba está ladrando, por allá más vecinos. Y el plan de hoy es ir a unas pinturas rupestres. Si ustedes se vieron el video anterior, no pudimos ir porque se nos estaba haciendo muy tarde y son como 36 kilómetros de carretera destapada. Así que vamos a aprovechar y vamos a ir ahora sí que madrugamos. Bien, ya estamos, es un nuevo día, estamos yendo hacia las pinturas rupestres Cerro Azul. Vamos con otros amigos del camping que van en otra Kia y yo decidí que tengo que perderle el miedo a manejar en carretera destapada. Ayer estuve hablando con una mujer que maneja 4x4, que es súper pro, que es súper buena,
y me animó a agarrarle menos miedo a las carreteras 4x4, así que aquí estoy. Isa manejando carretera 4x4. Hágale. No, más para acá, para acá, para acá. Así, así. Dale. 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 Bien, bien, bien. Dale. Run, run. Vamos, la Clandes. Vamos. Cuidado, cuidado, mona, cuidado. Buenas, llegó el otro combo, ¿qué más? Buenas. Bien, aquí persiguiéndola. Persiguiéndonos. Llegamos a Cerro Azul. Hemos llegado, Rick. Llegamos, llegamos. ¡Wow! Oigan, jamás me imaginé que nos llegáramos a encontrar algo así. O sea, es impresionante. Con ustedes, las pinturas rupestres de Cerro Azul. Estas pinturas rupestres no se tiene ni idea quién las hizo, qué grupo indígena lo hizo. Y hay vacas, hay cultivos, hay todo tipo de animales. Saber que esto se hizo hace 8.000 a 10.000 años atrás. Si ustedes ven, es una pared gigantesca que yo no sé cuántos metros mide, y dicen que pues hay varias teorías de cómo se subían hasta allá a pintarlo. Una de esas es en escalera y otra esa colgando. Pero bueno, gente, con ustedes las pinturas rupestres de Cerro Azul. ¿Vamos a entrar a qué? Vamos a entrar a una caverna. Tienen muchos murciélagos. ¿Cuántos son? 998 murciélagos. No tengo ni idea quién los contó. ¿Quién sí o no? ¿Quién habrá contado? 998 murciélagos exactamente. Y aquí va Isabel a pasar por esa caverna superando miedos. Bien agarradita de ti. Bueno, mi amor, no me vas a soltar. Vamos ya para adentro. No, espérese. Acuérdese que toca hacer silencio. Toca hacer silencio. Toca hacer silencio. Porque o si no, alborotamos el avispero, el murciélaguero. Murciélagos. No se les puede alumbrar a la cara porque se alborotan y no les gusta. Llegamos al momento en el que vamos a hacer un ritual. Tenemos que cerrar los ojos, apagar la luz en la mitad de la caverna con 998 murciélagos, por si se les había olvidado, con muchos mosquitos, y la idea es mirar a ver si oímos algo o sentimos que alguien nos toca. Esa es la leyenda de los indígenas por acá. Mi amor, ¿tú sentiste algo? Yo no sentí nada. Yo tampoco. Mucha paz, pero nadie nos habló ni nos dijo nada. Y también impresionante la oscuridad absoluta, o sea, uno se pone a pensar y uno muy poquitas veces tiene semejante oscuridad absoluta. Bueno. Hay una luz. Por fin llegamos al final del túnel.
Es la hora del almuerzo y ya hay hambre, ¿sí o no? Lentejas, vea el plato de lentejas allá. Lentejas, carne. Juanca, ¿qué es lo que ve? Un pan. Un pan acá y la ollita donde están haciendo el sancocho. La olla del sancocho. Una pizza tamaño familiar. Y una parte de guisa para porcionarla. Eso no son tetas, sino eso es leche. Leche. Pasa. Amigo, creo que esta gente ya le está dando algo del hambre que tiene. Nos vamos felices de esas pinturas rupestres supremamente recomendadas. Y ahora nos esperan casi 2 horas de carretera destapada, no, 1 hora y media. Porque para llegar a estas pinturas son 22 kilómetros de carretera destapada de ripio. Y acabamos en un atardecer llanero y no tenemos ni idea dónde dormir. 5:01 de la tarde y todavía estamos buscando dónde caer parados. Ahí viene Ricky, acaba de preguntar si nos dejan dormir en esta estación de servicio en la mitad de la nada, al lado del río Guaviare. ¿Y qué te dijeron, Rick? Que listo, que de una, que si no hay problema, hágale. Buena, buena. Destino, nuevo lugar, estamos en San Martín. Esta mañana nos levantamos muy temprano para aprovechar que no había tanto sol y para que la... ¡Ay, qué pasó, gordo! Uy. Y hicimos un recorrido bastante largo hasta un pueblito que se llama San Martín. Ya nos estamos devolviendo de San José del Guaviare, saliendo de esa zona del país. Vamos a empezar a dirigirnos a otra zona del país que se llama Boyacá, un poquito más fría. Paramos a almorzar en una hermosa plaza, la hermosa plaza de San Martín, en el llano. Ya estamos preparando el almuerzo. El almuerzo que normalmente hacemos, este es uno que hacemos un montón, es lentejas. ¿Por qué? Porque es muy nutritivo, vegetariano, rápido, fácil. Bueno, ni tan rápido, porque yo me demoro. Pero es delicioso y es la mejor comida vegetariana. Acaban de recomendar ir al mirador de San Martín porque se ve todo el llano colombiano, así que para allá vamos, a tomarnos un cafecito, a comernos algo y a ver el atardecer en el mirador de San Martín. No saben lo que pasó. Ayer estábamos resolviendo dónde dormir, íbamos a dormir ahí en la plaza de San Martín. Estábamos mirando a ver si comíamos un cholado o qué. Y nos encontramos con unos viejos amigos de la mamá de Ricky, el papá de Ricky. Y nos reconocieron, nos empezaron a conversar, a hablar y nos invitaron a dormir a su finca que queda a 10 minutos de San Martín y aquí amanecemos. Ellos son La Mona y Alfonso, nos están haciendo desayuno y nos hacen sentir como en casa. O sea, estos son los pequeños momentos que yo amo de viajar, en donde uno siente familia habiéndolos acabado de conocer. Bueno, ellos son La Mona salude. Hola, buen día. Y Alfonso salude. Hola, buenos días para todos, ¿cómo están? Nos están haciendo el desayuno, huevito perico con cebolla y tomate, huevito con cebolla y tomate y arepa. Arepitas. ¿Sí o no? Qué delicia. Qué consentida tan berraca. Muy malcriados nos vamos a ir de acá. Y por aquí, Ricky, vamos a mostrar las vacas. La Mona y Alfonso viven de ganado y están en este momento ordeñando las vacas. Normalmente se ordeña con máquinas,
pero hoy les tocó manual porque las máquinas se dañaron. Ay, ¿qué es esto tan hermoso? Río, acuérdate de nuestro trato. No, no. Hola, gordas. Río, no. Hola. Hola, Río, mucho cuidado. Dale besito, dale un besito, dale un besito. Le pediría que me deje ordeñar, pero no quiero retrasar su trabajo porque la verdad a mí me salen 3 gotas ordeñando. Siempre me enseñaron cuando pequeña, pero eso es un arte. ¿Qué tal el desayuno? Rico. ¿Bueno? Muy bueno. Está rico, ¿sí o no? Muchas, muchas, muchas gracias. Con mucho placer. Pura calidad. Pura calidad, sí. Segunda consentida es tener una ducha de agua caliente. Hace rato no utilizamos nuestra ducha del camper porque en todas partes nos han ofrecido ducha, estaciones de servicio, casas de amigos, campings que nos hemos quedado, entonces hace rato no la usamos. Y esta, lo mejor es que tiene agua caliente. Está haciendo mucho calor, pero yo creo que más o menos hace 1 mes y medio no me baño con agua caliente. Estamos yendo hacia Villavicencio. En esta ciudad en Colombia ya habíamos estado arreglando el camper. Vamos a volver a pasar para empezar a ir hacia el norte de Colombia. Nuestro recorrido y nuestra ruta por Colombia es como en un loop. Vinimos primero al oriente de Colombia, visitar el llano oriental, luego vamos a subir por el oriente hasta la costa colombiana y luego bajaremos por el occidente, por el Pacífico colombiano, para ya empezar a ir hacia el sur. Por ahora estamos yendo a nuestra parte favorita. Bueno, no favorita, sino donde más hemos ido los últimos meses. ¿A que no adivinan? Al mecánico. Vamos a ir al mecánico a hacer la última alineación y balanceo para que el carro ya quede a punto y ahí sí continuamos nuestra ruta hacia el norte de Colombia. Lo bueno se cuenta. El dueño del lugar de la alineación de balanceo empezó a ver los videos en YouTube, en Instagram, se enganchó un montón y dijo, no, oigan, yo quiero regalarles esto para que ustedes sigan haciendo muchos kilómetros más. Gracias infinitas. Acá les voy a dejar el lugar para que si están a punto de hacer alineación y balanceo en Villavicencio, vengan. Dicen que vienen de parte de Isa por ahí, de Ricky. Gracias, 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 gracias. ¿Qué tal? Bueno, infinitamente agradecidos aquí con Bridgestone, aquí en Villavicencio, en la avenida Puerto López. Muy agradecidos, estamos mamados de que nos hicieran las cosas mal, entonces vinimos a hacer la alineación con los mejores. La verdad es que lo hicieron con todo el cuidado, con toda la pericia, hicieron todo, entonces, bueno. Gracias, gracias. No nos podíamos ir del llano sin comprar un queso muy famoso que hay acá. Y aquí en Colombia hay muchas partes donde se vende esto en la carretera. Tun. Piña, piña para la niña. Y este es el famoso queso 7 cueros. Este de acá es queso hilado 7 cueros. Buenas, ¿cómo estás? ¿Cuánto vale el queso? A 6.000, mi reina. Este es famoso de acá, ¿cierto? Señora. Queso 7 cueros. Ah, ¿qué tal eso? A ver, miren por favor. Queso 7 cueros o queso hilado también le dicen. Oh, vean. Oh, está rico. Río, ¿qué tal? ¿Aprobado? Nos esperan 3 horas de carretera hasta que lleguemos a un sitio un poco más frío y ya casi nos terminamos el queso 7 cueros que compramos y ahora vamos a probar otra cosa típica de acá que es pan de arroz. Esto es hecho con arroz. Con harina de arroz. Con harina de arroz. Horneado. Y es tieso y sabe a pan de bono. ¿No sabe a pan de bono? No sabe a pan de bono. ¿A qué sabe? Es muy duro, muy crocante, harina de arroz, nunca antes vista. Y esto es otra cosa
deliciosa para probar en el llano. Y por ahí en el llano hacen muchos productos con harina de arroz. Con harina de Muchos. arroz, sí. Y esto lo venden en la carretera también, igual en el mismo puesto que les mostré de 7 cueros. Ah, es una calidad. Pero a ti no te gusta, loco. Mira, reo. Estamos ya saliendo del Casanare, pasamos Flash y con esta vista tan divina, vean para allá, este es el río Upía. Estamos entrando oficialmente a Boyacá, un nuevo departamento en Colombia. Y con esta vista a este río les digo gracias por haberse visto este video hasta el final. Nos vemos en un próximo capítulo de Isa por ahí. Un abrazo y no se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube y dejar muchos likes y dejar comentarios y sigan viendo videos de Isa por ahí. Respira.